La Ciudad de México es una de las urbes con más museos en el mundo. Se puede comparar con Londres, Buenos Aires, Madrid y París. Con sus 170 museos y 43 galerías, podemos encontrar una diversidad de temas y objetos destinados a contarnos historias, mostrándonos la riqueza del pasado y del presente de la ciudad. En la diversidad de museos de la ciudad, podemos encontrar el exconvento de San Juan Evangelista, o coloquialmente conocido como el exconvento de Culhuacán. Este atractivo lugar está localizado al sur oriente de la ciudad, en la colonia Culhuacán de la delegación Iztapalapa, muy cerca de la estación Culhuacán de la línea dorada del sistema de transporte colectivo Metro. Funge como museo, centro comunitario, auditorio, sala de exposiciones y hasta lugar familiar por su acondicionamiento y su pequeño lago artificial. Pero antes de adelantarnos y dar más detalles sobre este recinto, pongámonos en contexto, ya que Culhuacán es un lugar de tradiciones y desempeñaba un papel fundamental en la historia antes y después de la conquista. Culhuacán, lugar de culhuas, su significado está ligado con el Cerro de la Estrella, en época mesoamericana llamado Huizachtepetl, y hace referencia a lo venerable de sus habitantes, a la ancianidad y al conocimiento. Por ser el lugar donde se unían los lagos de Texcoco, Jaltocan y Zumpango, de agua salobre al norte, y el sistema lagunar de Chalco y Xochimilco de aguas dulces al sur, abundaba la riqueza de la flora y de la vegetación, propiciando técnicas avanzadas de recolección y cultivo, permitiendo el asentamiento del que posteriormente daría lugar a un importante centro político y religioso, portador de las culturas teotihuacana y tolteca. Actualmente Culhuacán es un pueblo rico en tradiciones y costumbres que ha sabido sobrellevar los vaivenes de la historia y de un crecimiento desordenado de la región. Una tradición mesoamericana ligada a Culhuacán era la del Fuego Nuevo, celebrada cada 52 años, originada cerca del año 200 y culminando con la conquista. De las actividades desarrolladas por los habitantes del lugar destacan el trabajo agrícola chinampero y de temporal, la extracción de piedra de cantera y la manufactura de artículos de cestería, entre otros bienes. La fundación del pueblo data del año 670. Ya para el año 856, los pueblos Xochimilco, Cuitláhuac, Mixquic, Coyoacán, Ocuilán, Malinalco están bajo el régimen de Culhuacán. Era la principal unidad política junto con Azcapotzalco. Una vez llegados los mexicas, o bien mejor conocidos como los aztecas, fueron sometidos primero al régimen de Culhuacán, posteriormente al de Azcapotzalco. Con el establecimiento de la Triple Alianza en 1428 entre Tenochtitlán, Tlacopan, Tacuba y Texcoco, Culhuacán queda bajo el dominio de los mexicas, a quienes podemos nombrar como la principal sociedad de carácter mesoamericano. Aunque existieron diversas sociedades en distintas etapas de desarrollo a lo largo del actual territorio mexicano en el periodo posclásico, prevaleció el modo de las sociedades agrícolas militaristas estatales, que son sociedades dependientes de la agricultura y la guerra, con la presencia de tecnología agrícola y un desarrollo comercial importante. También existe la presencia del Estado, que controla las relaciones entre los miembros de la sociedad con la base a la explotación y aprovechamiento de la mano de obra y la producción ajena. El sistema tributario es indispensable para el sostenimiento de los distintos estados que tienen su sede en distintos centros urbanos, tributo que se logra a través de la guerra principalmente, jugando esta un papel importante en la economía de las sociedades. Ahora que sabemos cómo estaban las cosas en la entonces Mesoamérica, poniendo los ojos en Culhuacán, veamos qué es lo que pasaba del otro lado del globo, donde habría que empezar por el trasfondo de la historia para saber qué fue lo que dio pauta para la construcción de esta reliquia histórica. En el siglo XV,
prevalecía un estado feudal precapitalista en España, el capitalismo temprano o embrionario. Europa sufría una crisis económica y levantamientos campesinos debido a la transición del estado feudal al capital, por lo que en España, Francia e Inglaterra surgen monarquías centrales. El estado absolutista es la respuesta a las rebeliones campesinas y el ascenso a la burguesía. Todo esto da la pauta para una nueva cultura, por lo que más tarde surge una importante e interesante corriente cultural, que es el humanismo, el cual se propone liberar la mente humana del dogma y a sus sentidos de los grilletes del asentismo medieval, rescatando el valor universal del hombre y de la naturaleza en el cual éste se sustenta. Las ideas del humanismo penetran en la Iglesia católica para dar paso al renacentismo. Con el mundo feudal derrumbándose y el capital dando apenas signos de aparecer, algunos pensadores sometieron el orden existente a una severa crítica, elevaron sus ojos hacia un mundo imaginario, con lo cual florece el pensamiento utópico, que influyó profundamente en los movimientos sociales de la época e incluso en la colonización de América. La conquista coincidió con una ola de represión contra moriscos y judaizantes, así como repetidas campañas de cacerías de brujas, con lo cual terminó prevaleciendo la religión católica. De esta manera se traslada al nuevo continente el absolutismo español, el poder de la Iglesia católica y la avaricia medieval por el oro, además de acontecer la fugaz transformación de España en la primer potencia mundial. Terminada la conquista de Tenochtitlán, España se encontró con un vastísimo país habitado con una población aún mayor que la suya, que notando el modelo tributario predominante en la sociedad indígena, había que poner manos a la obra y tratar de conservar ese tributo, pero ahora dirigido a la corona española. Habría que poner a sus funcionarios, como el Consejo de Indias y la Audiencia, además de unos sectores de la Iglesia para imponer su dominio. De esta forma se conservaría el tributo y se tendría control sobre los conquistadores. Los monarcas enviaron a sus funcionarios y algunos frailes contagiados de humanismo renacentista. Paulatinamente la nobleza indígena fue aniquilada, absorbida o reducida a la condición de autoridad intermedia. Durante 15 años, la corona se había dedicado a frenar a los conquistadores y a convencer a los indios de que ella era su única esperanza de sobrevivencia. Pero la corona no solo se apoyó en la burocracia, encontró también aliados entusiastas en el seno de la Iglesia. A principios del siglo XV, la Iglesia sigue siendo la principal institución ideológica del Estado español. Domina la ciencia, la filosofía, el arte, la moral y controla los principales servicios sociales, enseñanza, justicia, beneficencia y asistencia. Era la cabeza de España, para la cual la guerra con sus enemigos revestía el carácter de un acto de fe. Ya entrados en estos terrenos, es aquí donde entra en juego el principal componente de nuestra historia, los frailes, que a petición de Cortés, en sus cartas de relación, pidió al rey que se mandara a religiosos que se encargaran de la conversión de los indios, pero no a obispos y canónicos, sino a frailes misioneros de buena vida y ejemplo. Solicitud que fue aceptada por Carlos V, por lo que el Papa decide mandar a los franciscanos, 2 años más tarde a los dominicos, y uniéndose 7 años más tarde los agustinos. Fueron los encargados de la evangelización de la Nueva España entre los años 1524 y 1564. Se transformaron en los más profundos conocedores de la sociedad indígena y su cultura, y estaban inspirados en el humanismo renacentista y en el pensamiento utópico de la época, ya que veían en los indios sujetos idóneos para una sociedad justa, tal y como ellos la imaginaban, y que gracias a eso, la corona asimilaba su afán misionero por un lado, y por el otro sus ideales humanistas no solo como defensa de los indios, sino también como portadora de los ideales más nobles y avanzados del siglo de oro español.
Los frailes misioneros eran hombres totalmente preparados para la ahora conquista cultural, siendo hombres de estudio, personas hábiles, dedicadas y armadas de una resistencia física y espiritual excepcionales. Muchos de ellos habían recibido una excelente formación renacentista. En 1524, en la Nueva España había 14 frailes. 10 años más tarde había unos 100. Y en 1550 su número llegaba a 500. Los frailes estaban decididos de preservar de la sociedad autóctona todo, menos la religión y su ética correspondiente. Se elaboraron alfabetos y se escribieron libros en lenguas nativas para difundir la doctrina católica. Con la enseñanza católica de base, así como las artes y oficios, filosofía, teología, retórica y medicina indígena, se empieza la construcción de conventos que para 1550 ya había unos 100 diezmados por todo el país. Es aquí donde entra nuestro protagonista, el exconvento de Culhuacán, que inicia su construcción en 1552 y concluye en 1569, aunque se amplió en 1576, y que tiene como fecha de fundación el 18 de febrero de 1558, según el Archivo General de Indias. Funcionó como seminario de lenguas indígenas, donde además enseñaba gramática y filosofía. El conjunto arquitectónico estaba conformado por el claustro de 2 pisos, una iglesia, atrio, portal de peregrinos y un panteón, además de que contaba con una huerta y una zona de canteras. En la parte suroeste había un gran estanque embarcadero y un molino para la fabricación de papel. El exconvento de Culhuacán contaba con la categoría de cabeza, por tener al menos 8 religiosos, por lo que le permitía participar y votar en las asambleas que se llevaban a cabo. Deja de funcionar después de 1756, cuando la corona española le quita buena parte de su poder a las órdenes religiosas. El inmueble pasa a ser casa parroquial, función que desempeña por muchos años. Con el paso del tiempo la construcción se deteriora, a tal grado de que el párroco en turno decide mandar a tirar el techo de la iglesia para evitar accidentes. Aunque no se tiene la fecha exacta, se puede decir que fue cercana a 1880. Entre los detalles del lugar se menciona que jugó un papel en la Revolución Mexicana, ya que sirvió de cuartel para los zapatistas durante unos días. Un espacio recientemente recuperado es el claustro bajo, sala de Prundis, que estaba destinada para actos religiosos, caracterizada por los cantos religiosos en latín sin acompañamiento musical. Después de un largo periodo de abandono en 1933, es declarado monumento histórico por la Oficina de Monumentos Coloniales y en 1943 pasa al resguardo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En algún momento del siglo XIX, notando todavía las pinturas murales, alguien las mandó encalar, logrando así su protección y evitando su destrucción. En 1944 se inicia la restauración arquitectónica del lugar, con lo que, con la colocación de entrepisos y techos, se percataron de que los muros de los claustros, alto y bajo, aún existían restos de pintura cubiertos por cal. En el proyecto colaboraron el INA, el departamento del antiguo Distrito Federal con la participación de la Delegación Política de Iztapalapa, el Centro Comunitario de Culhuacán y la Asociación de Vecinos de la localidad. Las investigaciones descubrieron el embarcadero prehispánico, un brasero ceremonial y un brote de un ojo de agua. Se recuperó una pequeña escultura identificada como la Chicomeoatl. Este hallazgo, junto con otras evidencias arqueológicas, revelaron la existencia de un templo y un manantial de culto, ofrenda a Tlaloc y a otras deidades asociadas al agua, a la agricultura y a la fertilidad. Finalmente, el INAH, en su página web, con fecha del 7 de octubre de 2011, se notificó la terminación de los trabajos de restauración y conservación del inmueble.
Actualmente, el interior del inmueble alberga el Museo de Sitio, que exhibe en 3 salas piezas encontradas durante el rescate arqueológico de 1986 a 1989, además una sala colonial que muestra distintos objetos de la época, una sala que ilustra una celda agustina y otra que presenta fotografías de distintas etapas de restauración del exconvento. Además de que se realizan actividades artísticas, manuales y culturales para diversos públicos como exposiciones comunitarias temporales, visitas guiadas, cursos y talleres, por lo que el exconvento se ha convertido en uno de los centros culturales de mayor importancia en la región. La conservación de un inmueble histórico como el exconvento de Culhuacán requiere de un mantenimiento detallado para la restauración. Estas actividades no se pueden atender si el edificio se encuentra abandonado. Debido a estas razones, la mayor protección que recibe un monumento histórico es la proporcionada de modo responsable por parte de los usuarios y las personas que lo reconocen como un centro comunitario. Entonces tenemos un lugar lleno de historia, una verdadera reliquia restaurada, donde podemos pasar un buen rato contemplando los murales y arquitectura del lugar, así como inscribirnos a alguna actividad artística recreativa, o bien, tal vez con suerte coincidir con algún recital en su pequeño auditorio. Por cierto, la entrada es libre.